La Cena del Señor. 1 Corintios las 11 y 17 menos 34. La institución de la Cena del Señor expuesta por el apóstol Pablo. Vamos a hablar hoy, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos quería decir en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 17, hasta el versículo 34. ¿Qué estaba aconteciendo en esta iglesia y qué era lo que estaba aconteciendo con la Cena del Señor? Dice la escritura en este pasaje bíblico de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al versículo 34, lo siguiente. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en mi primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que no se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria en mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual muchos se enferman y muchos son debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ok, dejemos hasta ahí. Vamos a explicar qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, qué era lo que estaba aconteciendo en la iglesia de los Corintios, qué era lo que el apóstol Pablo estaba refutando, exhortando, reprendiendo. Dice de que en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34, es una reprensión severa del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios por profanar la cena del Señor con divisiones. Oiga bien esto. Vamos a entender lo que dice este pasaje bíblico para tener una correcta interpretación y un buen entendimiento de lo que él estaba hablando. Él la reprende porque había en la cena del Señor divisiones, egoísmo y desprecio hacia los pobres. Pablo corrige el abuso, recordando el significado de la institución del memorial y del nuevo pacto, y advierte sobre el juicio divino por participar indignamente sin discernir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un análisis exegético detallado de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Vamos a hacer un corto resumen, vamos a hacer un corto análisis de lo que quería decir este pasaje bíblico y de lo que Pablo estaba hablando. ¿Cuál era el problema de la iglesia de los Corintios en esta ocasión? Había división y egoísmo. Pablo reprende que al reunirse había divisiones. Los ricos llegaban temprano, comían en abundancia y se embriagaban. Mientras los pobres llegaban después de haber trabajado una jornada muy larga, llegaban tarde a la reunión y también venían hasta con hambre los pobres porque del trabajo se iba para las reuniones que tenían. ¿Y qué pasaba? Que estos hombres ricos rompían la unidad y convirtiendo el banquete del amor, o sea, el banquete de ágape, lo convertían en una humillación. Esto lo encontramos en el versículo 17 al 22. Donde dice que los ricos llegaban con sus compras. Bueno, como eran ricos, ellos tenían empleados, ellos trabajaban, tenían su propio horario de trabajo, pero el que era pobre
duraba hasta tarde trabajando. Mientras el pobre llegaba, ya los ricos se habían saciado con el alimento y ya se habían saciado del vino. Ya se habían comido absolutamente todo. Entonces el pobre que llegaba cansado y con hambre no encontraba nada en la mesa, solamente sobras. Entonces Pablo reprende esta acción diciéndoles de que por qué hacían esto en la cena del Señor, que estaban violentando y rompiendo la unidad y la convivencia como hermanos, y estaban presentando la iglesia de una forma humillante, como si la iglesia fuera a humillar a los pobres, como si ser pobre es algo humillante o algo desgarrado delante de la presencia de Dios. Entonces la institución memorial y la proclamación de esta cena, Pablo se la aclara a estos hombres diciéndole que recordaran la tradición que fue recibida por el mismo Señor Jesucristo la noche que fue entregado. ¿Cuál era el significado de la cena? Entonces Pablo dice que el pan representa el cuerpo de Cristo que es partido por ellos y por cada uno de nosotros, que fue partido este cuerpo en la cruz del Calvario, fue azotado, fue castigado, fue traspasado, fue humillado, fue crucificado, clavado, golpeado, y todo lo que hemos leído en las Escrituras de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo es el pan. La copa es el nuevo pacto en su sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota. No quedó una gota de sangre sin salir de ese cuerpo. ¿Cuál era el propósito de esto? Es un pacto memorial o de memoria y de proclamación de la muerte hasta que Él venga. El propósito de esta cena es proclamar el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos una esperanza de que Él va a regresar. Es decir, cada vez que se parte el pan y se bebe la copa, se debe anunciar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección y de su segunda venida por la iglesia. Entonces, ¿cuál era la corrección del apóstol Pablo en todo esto? Era de que se hicieran un autoexamen. ¿Por qué? Porque comían el pan y bebían la copa indignamente. ¿Cómo así, hermano? Entonces aquí vamos a ver algo y vamos a traducir algo que de pronto se ha traducido de una manera errónea, que de pronto lo han hecho en buen sentido, pero no es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Significa hacerlo con actitud irreverente, ignorando el sacrificio de Cristo y dividiendo la iglesia. El remedio es probarse o examinarse cada uno a sí mismo. El problema aquí era de que los ricos se comían la cena, se bebían el vino sin discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No lo tomaban de esa manera, solamente saciaban su hambre, saciaban su egoísmo, saciaban su ego, saciaban su riqueza y no se estaban dando cuenta que estaban teniendo en poco lo que era esa ceremonia que se estaba realizando. Entonces por eso él dice: examinaos y no coman esto indignamente. ¿Por qué razón? Tenemos que discernir el cuerpo. Esto tiene doble sentido. Primero, reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cada vez que vayamos a la cena, no tenemos que reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Segundo, reconocer a la iglesia como el cuerpo de Cristo, tratándose con amor fraternal, no haciendo ni trayendo juicio hacia nosotros mismos con enfermedades y muerte física. Amados, cuando nosotros no discernimos esto, lo que es la cena del Señor, y voy a hacer aquí un corchete diciendo que hay personas que a veces dejan de tomar la cena por algo que sucedió, cogió rabia, cogió esto, lo otro, etcétera, etcétera, y dejan de tomar la cena. Tú no sabes que realmente estás siendo indigno, porque estás teniendo en poco el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el cordero inmolado, que es el sacrificio que me limpia de todo pecado. O sea que cuando yo rechazo la cena del Señor, le estoy diciendo al Señor: tú no eres apto para limpiarme totalmente de mis pecados. He cometido un pecado y tú no estás ahora disponible para ese pecado. O sea, estoy creyendo que Cristo no tiene el poder para limpiarme y santificarme. En el conclusión de la práctica, la cena no es un banquete
para saciarse, sino una ordenanza sagrada de nuestro Señor Jesucristo.